Tu micrófono, Alberto, disculpa, está apagado. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad que desde AgoraFAU llevamos al público, a la comunidad de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en este especial año donde hemos estado, bueno, y todavía forzados a una relación de distancia en nuestras actividades académicas, investigativas y docentes. Hoy día una actividad que trabaja sobre los límites disciplinares, sobre la existencia o no de límites en la arquitectura, la música y otras disciplinas. Actividad que será moderada por dos profesores de la facultad, Diego Vallejo, que es arquitecto y magíster en edición, es académico de nuestra facultad en el departamento de urbanismo, y Mauricio Cárcamo, que es arquitecto también de la FAU y candidato a doctor en estudios transversales en arquitectura y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Ambos moderarán esta actividad y presentarán a nuestros invitados, a quienes también agradecemos por la iniciativa que permite, como dije, llegar a ustedes con contenidos propios del quehacer diverso que nuestra facultad realiza. Así que en nombre del decano Manuel Amaya, de la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, les agradecemos su presencia, a ustedes, al público virtual que puede ver esta actividad en nuestra web de Facebook Live primero, y luego también podrán verla colgada en la web en una siguiente oportunidad. Así que sea una grata conversación, interesante. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la unidad de extensión por permitirnos la plataforma. También a Fernando Dowling, quien nos ayudó como vínculo en este proceso. Agradecemos a todos la participación en esta oportunidad. Esperamos que haya gente que nos esté siguiendo ahora en la presentación en vivo y también después en la grabación. Me toca presentar al equipo de trabajo que estamos trabajando en este Pentagrammatics, en donde esta conversación de hoy, Borderlines, o Borderless, ¿no? Este juego que nos propone también Mauricio, en donde buscamos explorar las fronteras entre música y el lenguaje representado. Esto es parte de una conversación más larga y sostenida en el tiempo con Mauricio y a través de Mauricio con otros profesionales, en donde constantemente aparece el rol de los lenguajes y la interpretación, ¿no? La interpretación formal y también la traducción que implica la traducción tanto de un texto en música o la de la palabra en texto. En lo inmediato me interesaba también presentar a Mauricio y al equipo que presenta hoy, solo para el registro, ¿cierto? Bueno, Mauricio después puede hacer la corrección, que es un querido arquitecto de la Universidad de Talca, con el corazón muy puesto en la Universidad de Chile, en donde ha trabajado en docencia y en otras actividades, y también es compañero de oficina en muchas ocasiones. Está con nosotros Olina Barrientos, musicóloga y etnomusicóloga, licenciada en música y con un currículum bastante más extenso, con varios puntos de intersección entre la música y su rol social. Destaca en su currículum, lo conversábamos también con Mauricio, este diplomado en la biología del conocimiento, que es un área también muy interesante en lo que nos interesa y nos convoca hoy. También nos acompaña Antil Camacho, que es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, multiinstrumentalista y gestor cultural, que también nos interesa en su carácter liminar, ¿no? Entre los distintos elementos tanto de la filosofía y el lenguaje y lo musical. Está con nosotros también el equipo de investigación, está Belén, está Iván, está Cantón, por ahí lo veo, y tendremos la oportunidad en este ciclo de conferencias que es Borderlines, de poder ir también conversando entre todos nosotros. Dejo con ustedes en lo inmediato a Mauricio, que va a contextualizar la conversación que con esto se abre. Okay. No sé si se escucha bien ahí. ¿Sí? Perfecto, Mauricio. Bueno, nada, saludarlos a todos, repetir los agradecimientos, me sumo a todos los agradecimientos de Diego particularmente, con, ¿cómo se llama? Con todo el equipo de gente que posibilitó esto.
esta cosa de la tecnología hoy día nos ofrece más zancadilla, entonces se agradece también mucho más la prestada de ropa, por decirlo en coloquial, que implica todo esto. Y nada, yo voy a hablar un poquito del proyecto, contextualizar el conversatorio en un proyecto un poco más largo. Quizá Cantón podría comentar alguna cosa al respecto también luego. Y es el proyecto Pentagramatic, es un proyecto que está desarrollado entre distintos académicos de varios lados, y hay varias caras también que ya comienzan a aparecer. Voy a poner una presentación, espero. No sé si se logra ver, ustedes me dirán si se consigue o no. En este momento no todavía. Pero Ya no se ve nada. A ver ahora. Ahí sí. Perfecto, Mauricio. Compartiéndose. Ya, maravilla. Bueno, como decía el proyecto, Borderlines, con este juego de piernas lingüístico de entrada, forma parte del proyecto Pentagrammatics, desarrollado en la Facultad de Arquitectura, en el marco del Fondo CREAR 2019, impulsado por la Dirección de Creación, es decir, esta unidad dentro de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y entonces está en el marco del Fondo Adjudicado CREAR este proyecto, y por lo tanto el conversatorio es también parte de esto, la primera actividad, como decía. Pentagramatic es un proyecto que busca indagar tan disciplinarmente entre la frontera entre música y lenguaje. Visto seguramente por ahí. Querido Mauricio. Y apagar la cámara. Particularmente Yo escucho muy mal, muy mal. Sí. Mauricio, pues, trata de apagar tu cámara. ¿Aló? ¿Se escucha? Trata de apagar muy ¿Aló? poco. No, mal. Ups. ¿Sí? ¿Se escucha? Apaga el video, Mauricio. Dame un segundo. Detener video. ¿Ahí? Se escucha claro. Ya, ahí mejoró. ¿Mejor? ¿Aló? Sí. Ahí sí. Sí, bueno, resumo entonces de nuevo un poquitito. Ya, maravilla. Hablaba que el proyecto Pentagramatic, hace muy bien lo grueso, trata de indagar en la frontera, por ejemplo, la polisemia, la escritura. Particularmente nos interesa hacer una suerte de comparación entre... ¿se escucha o no? Creo que estamos con un problemita. Se escucha bien. Sí, se escucha bien ahora. Ya, perfecto, dame un segundo. ¿Aló? ¿Se escucha? Pero Sí. creo que la presentación se ha ido, ¿no? Sí, se fue la presentación, ¿Aló? pero te escuchas bien. Perfecto. Ya. Voy a cambiar de red porque parece que algo ocurrió. Si me dan un segundo. Agradezco a todos un poquito de paciencia, son cosas que pasan a veces con las presentaciones en vivo y producto de los servicios de internet. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hasta pajaritos se escuchan, Mauricio. Sí, perfecto, maravilla. Entonces eso es lo mejor que puede estar ocurriendo. Ya, ahora sí, continúo. Partamos de nuevo. Bueno, Pentagrammatics es un proyecto, como decía, lo de la bit se escuchó, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, Mauricio. Sí. Que intenta indagar entre música y lenguaje representados. Básicamente nos interesa ver qué posibilidades de convergencia y también qué diferencias podemos establecer entre la música y el lenguaje, dos nociones que usamos bastante generales y a veces con bastante poca precisión. Y particularmente nos interesa ver un poco este tema si los instrumentos como el piano y la máquina de escribir nos dan algunas luces respecto de esta frontera a explorar, digamos. Todo esto porque ambos comparten prácticas como la acción manual, ¿cierto? Pero pareciera que tienen arquitecturas diferentes y queremos ver si de alguna manera estos artefactos nos permiten dar cuenta de esos distingos o de esas similitudes. Voy a pasar un poco más rápido esto. El proyecto en general tiene 3 actividades. La primera es la que estamos iniciando hoy día, que es este tema, el conversatorio,
Luego habría una instancia que es una suerte de concierto, en el sentido de concierto de música, pero también de concertar estos dos mundos, ¿cierto? Usando esa doble acepción de la palabra concierto. Y por último, la idea es independizar, ¿cierto? Esta suerte de algoritmo que estamos tratando de diseñar entre música y lenguaje en una instalación. Todo esto, la idea es que tenga una interfaz visual y que, como digo, se convierta finalmente en una suerte de instalación física. Algunos supuestos básicos del proyecto que ya nos sirven para ir entrando un poco en materia, tiene que ver con esto, la idea de Stravinsky, no basta con oír la música, además hay que verla. Nos parece que el proyecto hace propio desde cierto modo esta idea al intentar usar como excusa la interfaz gráfica para ver si es mediable música y lenguaje. Esta otra idea también es relevante para el proyecto, la música empieza donde acaba el lenguaje, y esa misma nos hace pie para la siguiente idea de Xenakis, que es que la música no es una lengua. Esta es una de las acepciones más radicales que hemos considerado para el proyecto, y él lo explica desde la lógica de que la música es un peñasco, una forma compleja que tiene dibujos, estrías, una serie de elementos que no son descifrables bajo solo una lógica, es decir, no tienen un código estable de significado, sino que pueden ser interpretados de distintas maneras por distintas personas, sin que esto necesariamente implique que una vía de comprensión, ¿cierto?, de interpretación sea más legítima o válida que la otra. Hay otra idea que también es bien interesante al respecto del proyecto, y esta idea de John Rutherford, un físico que planteaba de Michigan, que planteaba en el 69, la pregunta más bien al inicio de cómo se podrían conectar cerebros o personas para ser más eficiente, más íntegro, más simultáneo, más complejo, si se quiere esa conexión. Él planteaba la idea de conectar cerebros en red, pero advertía que uno de los grandes problemas que había para ello es que todo lo que pasa dentro de la cabeza, si situáramos en la cabeza, ¿cierto?, las cosas como el pensamiento de una persona, tienen que pasar por un canal único, que se refería claramente al habla y a lo que del habla deviene, escritura, lenguaje. Y planteaba claramente que sugería la idea de que quizá otro pack de órganos, como las manos, podrían ser una muy buena vía para, quizá generando una sintaxis diferente, una serie de reglas distintas, poder transmitir paquetes de información mucho más íntegros. Planteaba el ejemplo con un piano, ¿cierto?, donde uno quizá podría usar un guante, una serie de prótesis para poder tratar de traspasar paquetes de información a otro, y él lo veía en este caso de la cita como una posibilidad más bien didáctica de enseñar piano. Hablaba también de manuaje más que de lenguaje, entendiendo que no participaba la lengua en estricto rigor, ¿cierto?, sino que más bien las manos y todo lo que de ello tendría que caer. En el caso del habla tenemos un órgano oral, podemos hacer solo un sonido a la vez, pero con las manos tenemos la multiplicidad como posibilidad y como potencial. Esa idea es bastante interesante, digamos, para el proyecto. Se la puede vincular con algunas ideas de Saussure, del curso de lingüística general, donde planteaba, por ejemplo, el tema del carácter lineal del significante. Esto ya hace más de 100 años, pero que fue básicamente el piso del estructuralismo, ¿cierto? Donde Saussure planteaba que esta idea del significante, o sea, describía el significante como de naturaleza auditiva, narraba las características que tomaba, ¿cierto?, del tiempo, es decir, como podemos solo hacer un sonido a la vez con nuestro aparato fonador, toda la estructura del lenguaje hereda esa condición, es decir, no podemos hacer palabras múltiples, salvo que hagamos una luego y después otra, ¿cierto? Y eso planteaba Saussure que es un principio absolutamente evidente, al punto que mucha gente no repara en él, sino que damos por sentado que es así y pareciera que no tiene mucha relevancia. Sin embargo, de Saussure nos indica acá y aclara que es absolutamente basal y que básicamente todos los mecanismos de la lengua dependen de, entre otros, este principio. Insiste en el tema de que el lenguaje es completamente lineal. Esto ha sido ilustrado desde distintas perspectivas, esto de la hebra del lenguaje y cómo puede, en este caso, esta imagen de este cartón, construir superficie, por decirlo, construir estructuras más complejas, pero siempre tejidas bajo esa regla. A diferencia de esta imagen de Steinberg, donde hay un señor tocando piano, que tiene mucho de dibujo también, ¿cierto? Este tema del trazo y lo simultáneo sigue estando en la misma línea explicado. Por supuesto, con la magia, podríamos llamarlo, del mundo gráfico, que no por eso tiene menos seriedad, por supuesto. El tema de las incompatibilidades también. Este tema ha dado vuelta mucho y no es casual que aparezca mucho en gente que dibuja o que está ligado al ámbito de la forma o al ámbito gráfico.
Uno de los otros distingos que nos parecía interesante y que también forma parte del proyecto, que es bastante más largo todo, pero era este tema, por ejemplo, cuando uno empieza a pensar en estos aparatos, en el teclado, hay características que los distinguen, el teclado de la computadora respecto del piano. Solo para dar un ejemplo, la posición de las teclas es relativamente arbitraria en el caso de la máquina, es decir, no hay una relación que interese mucho para la escritura entre la posición de la I y la U. La contigüidad no es algo relevante en este caso, digamos. Sin embargo, en el teclado del piano claramente lo es. O sea, podríamos decir que en el piano se debe mucho de la estructura del piano a la contigüidad de las teclas, ¿cierto? Hay otros temas como, por ejemplo, que la discrecionalidad, es decir, que no hay un intermedio, una letra intermedia entre la U y la I, o la presión del tipeo no tiene ninguna relevancia para el mecanismo del lenguaje. En el caso de la máquina de escribir, claro, se imprimía la letra más marcada o menos marcada, pero es más o menos irrelevante, a diferencia del piano, que si acudimos a su definición, piano forte, su nombre de cédula de identidad, por decirlo, se define por fuerte y suave, es decir, la presión de la tecla es absolutamente relevante. Y volvemos de nuevo a la misma idea también, ¿cierto?, de la resultante, digamos, de si bien usamos las manos para escribir en la máquina, todo esto se va ordenando en la cadena fónica de la que hablaba Saussure para producir una línea, ¿cierto?, con elementos discretos y secuenciados, mientras que en el piano pareciera que lo simultáneo sigue siendo parte de su estructura, independiente que también se desarrolle en el tiempo, pero el uso de ambas manos le es mucho más inherente y propio al piano. Solo, insisto, para reflexionar respecto de estos dos artefactos. Eso, el supuesto que hay en el proyecto que estamos indagando es que se debe a que en el caso de la escritura del lenguaje proviene del habla, y es decir, es glotográfica técnicamente hablando, es decir, el texto escrito es la manifestación bidimensional y gráfica de un evento previo oral. Es decir, su naturaleza es glotográfica, proviene de la glotis, a diferencia de las manos, que podríamos llamarla manugráfica, porque no representa un evento hablado, sino que representa acciones hechas con las manos. Y por lo tanto, si tenemos los 10 dedos, ¿cierto?, versus el aparato fonador, que es único, vamos a tener arquitecturas distintas. Muchas de estas cosas ilustran exactamente lo mismo. Nuestro problema pareciera ser cómo articular dos arquitecturas de lenguaje, si queremos, o de ajes, si lo hiciéramos más precisos, distintos, que parecieran tener menos en común a ratos y pareciera a ratos también tener bastante en común. Va a depender de las acepciones que usemos, tanto de música como de lenguaje. Hay una cadena de comida rápida, creo que es australiana, que pusieron una gallina a tuitear, o sea, le ponían semillas y la gallina picaba, y la idea era producir la primera ave que hiciera una palabra, digamos, cuerda por Twitter, para postularla a un Guinness. Por supuesto, todo esto tenía mucha lógica de publicitaria, digamos, pero desde cierto punto de vista el lenguaje tiene que ver con esto. A menos que la gallina meta las patas, no va a poder hacer más que secuencias de sonido. Y nos parecía que era una buena metáfora en ese sentido. Las preguntas entonces de nuestro trabajo, que ponemos investigación, pero parte siendo creación, que seguramente migrará a investigación, tiene que ver con estas cosas. ¿Se pueden establecer paralelos operativos, homologías, isomorfismos prácticos que iluminen la comparación entre música y lenguaje? ¿Ayuda el soporte gráfico común de ambos, partitura y texto, como sustrato común para esta indagación, digamos? ¿Son soslayables intentos de traducción, interpretación, incluso metas interdisciplinares en esta pesquisa que estamos tratando de llevar a instalación finalmente? ¿Se podrá evidenciar algún significado o sea, algún paralelo entre el significado proposicional y el significado afectivo de la música? Los instrumentos de estos son insumos estéticos este tipo de comparaciones. ¿Podríamos definir algo en términos arquitectural que haga estructuralmente lo que hace gráficamente este collage, digamos, entre piano y máquina? Bueno, con más preguntas que respuestas, entonces, eso es un poco lo que busca el proyecto, y como comentábamos en off, la idea del conversatorio, más que aterrarnos con esto, es ver qué posibilidades de discusión tenemos, cómo podemos comenzar a conversar. Diego va a seguir con la presentación, a ver si nos presenta a nuestros invitados y continuamos. Ya se dejó de compartir, ¿no? Sí, Mauricio. Ya, maravilloso.
Yo creo que a propósito justamente de lo que nos estás diciendo, podemos abrir las preguntas hacia nuestros invitados. De pronto, de inmediato, un poco hablemos del fenómeno mismo de la traducción, ¿no? De este límite que hay entre el lenguaje y el sonido, por ejemplo, en la música. Podríamos partir con Lina. Ya la presentamos de cierta forma. La podemos introducir de nuevo para quienes han estado llegando a la presentación. Es música y musicóloga, es bonita la forma de presentarlo como música. Es musicóloga y etnomusicóloga, licenciada en música y egresada del Magíster en Arte, mención musicología, entre otros elementos de su currículum. Hemos invitado a Antil y a Lina para conversar de esto que Mauricio nos ha abierto, y la idea, tal como lo planteamos antes, es poder encontrar un entre, ¿cierto? E ir llenando estos límites que se abren entre el lenguaje representado y las manifestaciones tanto de la música como otras traducciones. Lina. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Se escucha muy claro. Bien. Y grande lo que ustedes han planteado con respecto a este proyecto desde mi perspectiva. Porque, por una parte, estuve 1 año y medio trabajando en un diplomado y postdiplomado con el doctor Humberto Maturana, donde abordábamos esta situación del lenguajear, del lenguaje, y cómo, según él, es lo que nos hace ser humanos en esta cultura, el hecho del lenguajear. Le hice una pregunta en una oportunidad con respecto a la música, y me dijo, bueno, yo no he indagado mucho en lo que tiene que ver con el sonido musical propiamente tal. Así que no hubo mayores reflexiones en torno a esa relación del lenguajear y la música. Pero yo he aplicado este trabajo con el doctor Humberto Maturana en mis investigaciones en etnomusicología. He trabajado en el entorno de la música andina. Entonces, y también he estudiado la música mapuche, lo de Rapa Nui, los onas, y he estado en esta como bipolaridad en relación a lo que es la música docta, que es lo que ustedes están planteando desde esa perspectiva, que viene desde una cultura europea, con respecto al sonido y la música que se da en las culturas originarias de Latinoamérica, como también en la cultura afro. Por ejemplo, en lo afro hay una relación directa entre el sonido y el ritmo con respecto a las lenguas que se hablan allá. Entonces están, por ejemplo, los tambores parlantes, que ustedes a lo mejor han oído hablar, donde simulan las alturas en el hablar, en el lenguaje de algunas lenguas. Entonces, por eso ellos tienen esa facilidad dentro de la comunicación. Y que a lo mejor ahora se ha perdido porque muchos ya deben de tener WhatsApp entre los africanos y otro tipo de comunicación. En el mundo andino, en el cual yo he trabajado, hay una relación directa con el sonido. Entonces, leyendo la frase que ustedes ponen de Xenakis, y recordando a él como compositor, cómo se inspiraba y cómo se relacionaba para sacar con su entorno, para sacar los sonidos, cómo él veía el ritmo en su mundo ingenieril, trabajando con Le Corbusier, por ejemplo, y podía hacer un lenguajear, entrar a una coordinación de coordinaciones con respecto a los diseños y el sonido que a él le aparecía y que sentía que debía llevar a una obra. Algo parecido sucede con el mundo andino.
y es cómo se conectan con la naturaleza para de esa manera tener el sonido y así llevarlo a sus ritualidades y lenguajear con las deidades, ya sea las deidades de las culturas originarias o, por ejemplo, actualmente con especialmente la Virgen María. Y cómo ellos se van comunicando a través del sonido con las deidades. Me gustaría dejarlo ahora por aquí, hasta aquí esta participación, porque a lo mejor ustedes podrían a partir de esto hacerme preguntas o ustedes también comentar algo en relación a este lenguajear entre el sonido y el entorno y la comunicación con deidades. Muchas gracias, Nina. De hecho, es justamente uno de los aspectos que constantemente emergen en la conversación con Mauricio y con el equipo, esta idea del ejercicio del lenguajear, ¿cierto? El acto físico de transformar las palabras en una comunicación. Antes de profundizar, me gustaría también abrir la conversación hacia Antil para poder ir completando estos entre y después empezar a hacer alguna síntesis entre los dos aspectos. Antil, un poco es la misma pregunta. Sí. Agradezco a Lina, porque de alguna manera me tranquiliza. También desde donde a mí me gustaría hablar, ¿no? Creo que me acercó mucho al tema. Lina, gracias, me acercaste mucho o acercaste lo que yo quería decir con la temática que se planteó acá, digamos, ¿no es cierto?, con esta relación entre el lenguaje y la música. Y aclarar que en esta invitación que me hizo un amigo Ricardo Cartón, me decía, pero yo no soy experto en todas estas teorías y que está planteando el proyecto, porque yo vengo del mundo de la gestión cultural, ¿no? Si bien soy de filosofía, soy músico, pero mi tema de expertise, hago clases, tengo investigaciones y publicaciones sobre el tema del mundo de la cultura, las políticas culturales. Entonces, eso a mí me llevó también por una experiencia personal, ¿no sé?, que he vivido en la pandemia, de cultivar mi propio huerto, a experimentar y tomar conciencia de esta fase que estamos en relación al mundo, digámoslo así, presencial, no solamente natural, ¿no es cierto?, sino que el mundo presencial versus el mundo virtual, ¿no es cierto?, donde hoy día estamos alrededor de 7 horas conectados al día a pantallas, ¿no es cierto? Y esta cosa va a ir increciendo y tenemos una cultura, ¿no es cierto?, donde está aumentando el tema de la digitalización de la vida, ¿no es cierto?, de la vida en todos los sentidos, ¿no es cierto? O sea, vamos hacia allá, ¿no? Y donde de repente nos ocurre esta pandemia, donde tenemos la posibilidad de hacer un huerto, en mi caso, meter los pies en la tierra y mirar el cielo, sentir el viento y darme cuenta que ahí existe todo un mundo en el cual yo ya cada vez estoy menos en ese mundo, porque cada vez estoy más conectado por mi trabajo a la pantalla, etc. Entonces ahí me surge cómo podríamos, desde el mundo de la cultura y el rol que cumplen los centros culturales, y creo que ahí puede haber una vinculación interesante, una invitación hacia la parte del proyecto que va a hacer una obra, ¿no es cierto?, que se podría poner en un espacio público. ¿Cómo podríamos, desde las estrategias de mediación que generalmente hacen estos espacios, ¿no es cierto?, que lo que quieren es acercar a las personas a la experiencia del arte, pero ahora lo que necesitamos es que nos acerquemos a la experiencia del mundo natural o el mundo presencial, digamos, ¿no es cierto? Y eso podría ser un rol importante que cumplan los espacios culturales, ¿no? Entonces, ahí creo que la música y el sonido juegan un rol importante, podrían jugar un rol importante en una posible metodología que a mí me interesa desarrollar, de cómo mediar la naturaleza, la experiencia de la naturaleza, o más que la experiencia de la naturaleza, la experiencia presencial, ¿no?, del estado, en contraposición a la experiencia del mundo virtual, ¿ya?
Y creo entonces que el sonido y la música tienen un rol clave, ¿no? Pero también, y por eso me tranquilizaba lo que planteaba Lina, veo que están conectados, ¿no es cierto? Creo que yo había anotado, planteado algunos elementos para esta metodología, donde yo creo que un elemento clave es el asombro y goce y éxtasis del mundo, ¿no? El éxtasis de ver el sol. ¿Ya? Hay miles de personas que no ven el sol durante mucho tiempo de su vida, ¿no? No sienten el viento, no sienten la tierra, niños que les da nervio tocar la tierra, ¿no? Que nunca han visto una gallina, ¿no es cierto? Involucrar el cuerpo en todos sus sentidos, ¿no es cierto? Cultivar la capacidad de conciencia del momento presente y utilizar el arte como un medio de conexión conmigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Y ahí es donde yo creo que el sonido tiene un rol importante. Primero, constatando que cuando tú haces este acto de conciencia y de percepción de tu cuerpo, lo primero que sientes es vibración, ¿no? El cuerpo vibra, ¿no? Tus manos vibran, nuestras manos vibran, ¿no es cierto? El corazón vibra, nuestra voz es vibración, ¿no es cierto? Y a partir de eso puede surgir el sonido, ¿no? Y del sonido puede surgir la música. Y también desde la experiencia desde nuestra experiencia, ¿no es cierto? Puede surgir la palabra y puede surgir el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que es como todo un continuo, de alguna manera, de elementos que no están separados, pese a que la tradición occidental principalmente se ha separado, ¿no es cierto? El cuerpo de la mente, del lenguaje, la cultura de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero justamente creo que en experiencias como la que nos relata Lina, que están patentes en la cultura de los pueblos originarios, y también en otras búsquedas, ¿no es cierto?, también desde el arte, y desde el arte contemporáneo, y hay muchos casos, ¿no es cierto?, que conectan, que nos conectan, digamos, con esta experiencia del cuerpo, de la presencia, y donde no hay una desconexión entre sonido y lengua y palabras, sino que están conectados. Eso. Gracias, Antil. ¿Podría decir algo? Sí. Por supuesto, Eduardo. Voy a poner la cámara. Disculpen que estoy un poco difónico. Los saludo a todos, a todas con mucho cariño. Lo que dice Antil a mí me hace mucho sentido, porque el hombre en realidad es una expresión de la naturaleza, ¿no es verdad? Y el hombre, ¿hasta qué punto es hombre o no es hombre si no existe el lenguaje? Yo, después de mucho reflexionar, he hablado, he pensado, y le decía a Antil que probablemente la naturaleza está por un lado, el lenguaje por el otro, y la música está en el medio, el litigio, entre medio, como, ¿no? Entre ambas cosas. Leibniz, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo que Newton elaboró el cálculo diferencial, los matemáticos me dirán si es verdad o no lo que estoy diciendo, decía que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar algo sin saber qué está contando. O sea, hay un hecho comunicativo muy potente en la música y evidentemente eso es algo en común que tiene con el lenguaje. Ahora, las fronteras es uno de los temas principales en este proyecto, la exploración de las fronteras. Las fronteras se pueden ver de dos maneras. Se pueden ver como generalmente ha ocurrido, desgraciadamente, ¿no es cierto?, en Occidente, como puntos de escisión, ¿no es cierto?, de división. Pensemos, por ejemplo, en el muro de Berlín. Pero, por ejemplo, y Lina lo sabe bien, para las culturas andinas, la cordillera, por ejemplo, que es como una gran barrera, ¿no es cierto?,
una frontera, en realidad eran puentes, no eran murallas, eran puentes, vías de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la frontera entre la música y el lenguaje, o las fronteras entre la naturaleza y la música, entre el hombre y el entorno, pienso que es bueno pensar que estas fronteras son puntos más bien de unión, de comunicación y no de separación. En biología, las fronteras en la Tierra, ¿no es cierto? Las fronteras entre los diferentes sistemas ecológicos son justamente los lugares más ricos, donde hay mayor biodiversidad. Por ejemplo, en la playa, ¿no es cierto?, donde está la frontera entre el mundo acuático y el mundo terrestre, es una de las zonas, según los biólogos, donde hay mayor biodiversidad. Entonces, la palabra frontera es un hito dentro de nuestro proyecto, pero la frontera se puede ver, como digo, de dos maneras. Se puede ver como un punto de decisión o se puede ver como un punto de confluencia. Y en ese sentido, lo que hablaba Antil me hace mucho sentido. Ahora bien, experimentar la naturaleza desde la música, desde el lenguaje, es algo que puede ser una experiencia sublime. Y en ese sentido, yo quisiera, Antil, que tú compartas con toda la gente. Yo conozco una anécdota tuya que me parece que, aparte de ser chistosa, es muy decidora de esto que estoy hablando, sobre fronteras, sobre música, sobre sonido, que es tu experiencia con la gaita en Escocia. Yo creo que a la gente le va a gustar. ¿Ya? Por favor. Por favor, por favor. Ya, ya. Espérate, Okay. ahí tenemos, Antila, ahí tenemos naturaleza, ¿cierto? Sí, está buena, está buena. Tenemos música, ¿no es cierto? Sí. Y el lenguaje, sí. ¿dónde estaba? Quedaba, sobraba. Ok. Ya, bueno, interesante. Yo creo que esto es como un laboratorio, ¿no es cierto? Yo he decidido que a mí también me sirve porque creo que es súper motivante y desafiante como lo que va fluyendo. Bueno, o sea, okay, esto es una cosa súper, una experiencia personal, ¿no? que le he contado a Edgardo, pero claro, yo toco gaita gallega, ¿no? Entonces, y toco música celta, entonces mi sueño era ir a Irlanda, a ir con mi gaita y tocar gaita en Irlanda, ¿no? Entonces y estaba ahí al borde de los acantilados, unas colinas verdes, al borde de los acantilados de Moore, en la costa como más atlántica de Irlanda, frente a Galway. Y entonces imagínense ustedes, yo estaba ahí en estado de éxtasis, ¿no es cierto? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? En este día nublado, con esta colina verde y tocando la gaita. Entonces estaba en trance, ¿no? Y además la gaita es una cosa que te conecta mucho. Que gracias a Edgardo por invitarme a contar la historia, porque claro, se conecta mucho lo que estaba diciendo antes. Tú respiras y haces y emites un sonido, ¿no es cierto? O sea, soplas y se emite un sonido que genera la música, ¿no es cierto? Y una nota pedal, un permanente, ¿no es cierto? Un do. Y entonces muy como de trance, ¿no? Y bueno, entonces está en este trance, por fin tocando gaitas en Irlanda, y ahora me siento que la tierra empieza a temblar. Es decir, y de repente miro para atrás, y yo iba caminando al lado de como una pirca de piedra, ¿no es cierto? En Irlanda como que en vez de ocupar los terrenos los cercan con pircas de tierra, entonces iba caminando por el lado de una pirca de tierra, así como a metros del acantilado, que caía al mar, y de repente miro para atrás y veo una manada de vacas que venía corriendo hacia mí, pero a 10 metros de distancia. ¿Ya? Bueno, alcancé a saltar hacia la otra parte de la pirca, desde el otro lado, digamos, antes que las vacas me pasaran por encima. Y nada, y me quedé nos quedamos mirando con las vacas, ¿qué significa esto? Y en ese momento estaban consternadas por la gaita, o consternadas, o no sé qué les pasaba, y yo también consternado porque este
como de persecución o esta bienvenida que me estaban haciendo, no lo sé. Pero hubo un acto comunicativo Ese es el entre las punto. vacas y yo. Ese es el punto, sin mediar Claro. lenguaje. Nos quedamos mirando a los ojos, digamos. Y Sin mediar entonces, lenguaje. bueno, exacto. Y yo seguí tocando gaita por el otro lado de la pilca, hacia el borde del acantilado, y las gaitas me seguían. Las vacas. Las vacas. Gracias, sí, seguían por el otro lado de la pilca. Gracias por compartir la experiencia en ti. Gracias, Edgardo, por traerlo a colación. ¿Es posible que pueda agregar algo con respecto a lo que dijo Edgardo en esto de la frontera entre naturaleza y lenguaje? Y adicionar otro ejemplo histórico, antropológico, podría también decirse etnográfico, dentro del mundo andino. El mundo andino, bueno, en las culturas originarias acá no hay el término de música, ¿no? Y entonces ellos hablan de tono, y los músicos es como respirar el aire, y es natural hacer música. Y generalmente los hombres tocan los instrumentos, especialmente los instrumentos de viento. Las mujeres cantan en el mundo andino. Y los hombres son invitados, las comparsas de La Quita, de Sicuri, Lichiguayo, son invitados a tocar en una fiesta determinada. Pero tienen que ir a buscarle el tono. El tono vendría a ser la melodía para la fiesta, ¿ya? Entonces ellos me contaban, es solo de hombres, y van caminando la comparsa en busca del tono en el altiplano, en la región de Tarapacá, en la región de Arica, Parinacota, y van en busca de donde brote el agua. Hasta que ya de caminar, me decían, a veces caminamos un día o a veces medio día, y en el altiplano 4.000 metros de altura. Bueno, ellos están habituados, ¿no? Y hasta que encuentran donde brota el agua. Entonces me cuenta, nos sentamos alrededor de esta agua y empezamos a escuchar el agua con un poco de temor, porque la deidad del agua es el Cirino, y es maléfico o benéfico. Y eso depende de cómo está uno. Si esa energía de Cirino va a estar, si uno no está bien, entonces le temen al Cirino. Pero si uno está bien y tranquilo, es bueno encontrarse con el Cirino. Y están, me decía, en silencio, escuchando. Y de repente el agua empieza a cantar. Entonces acercan su zampoña, que ellos le llaman liku o sicuri, su siku, lo acercan, y la melodía entra al instrumento, entra a la zampoña. Entonces el maestro, el más viejo, empieza a hacer sonar lo que el Cirino le entregó. Y se la enseña a los demás, y luego se van tocando hasta llegar al pueblo, donde ya muestran al alférez, al que va a organizar, a la pareja de alférez que van a organizar la fiesta, tenemos el tono para la fiesta. Y hay todo ahí, se juntan y se toman vino o alcohol y festejan el hecho de que Cirino respondió y les dio el tono para la fiesta que va a ser en unos días más. Te fijas, hay una relación con la naturaleza. Es el sonido del agua. Otras veces les cuesta encontrar el agua, pero entonces fluye y el Cirino se presenta en el viento. Entonces don Eugenio Chayapa de Cariquima
nos contaba, nos decía, yo a veces me paro y empiezo a escuchar el viento. Y estoy ahí con mi quenita, y me dicta el tono. Y yo empiezo ahí a tocar. Entonces, esta relación, lo que decía Edgardo, con la naturaleza, y cómo eso sucede. Si lo llevamos a músicos doctos, también está, bueno, y ellos toman esto y le tocan a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y también hay una relación. Por ejemplo, yo le decía, preguntaba, ¿por qué a la Pachamama le tocan las tarcas en carnaval y no tocan zampoña? Las zampoñas son varios tubos que abajo están tapados y arriba destapados para soplar y sale el sonido. Entonces tú soplas y el sonido sube al aire. Entonces decía, la zampoña sube a las divinidades de arriba. La tarca, el sonido va abajo, a la tierra. Entonces te fijas, cada instrumento va teniendo una relación con el entorno y con la naturaleza. Hay un lenguajear musical entre el músico y la naturaleza, entre el sonido, la naturaleza, las deidades. Hay esta comunicación. También recordando a lo doctor, me gusta mucho Juan Sebastián Bach, su esposa Ana Magdalena, su segunda esposa, contaba en la historia que cuando Bach a veces estaba durmiendo, acostado, y le venía algo. Se sentaba en su clavecín, pero antes hacía una oración. Hacía una oración y se ponía a tocar y a escribir. Entonces hay ese elemento, ¿no?, de comunicación. Muchas gracias, Lina. Probablemente se abre una línea de conversación y diálogo que ha estado un poco, nos ofrecen una lectura al punto de partida que establecía Mauricio, ¿cierto? Creo que es muy bonita esta aparición de la naturaleza y este fenómeno, ¿no?, del límite entre ambas. Y aparece algo que es muy bonito y que probablemente, Mauricio, sea un tema que tengamos que también abrir dentro del trabajo. Y es que, por ejemplo, esto que ustedes nos describen está lejos de pasar, por ejemplo, a una notación, ¿cierto? Este rescate de la música desde el agua que tú nos cuentan no queda necesariamente transcrito, ¿cierto? Sino que vive en este lenguaje entre las personas que lo viven, ¿cierto? Me imagino que pasó lo mismo con la experiencia de la gaita en Irlanda de Antiguo. Como que es una experiencia musical o una experiencia del instrumento que funciona en ausencia de esta transcripción o de la fijación en un lenguaje escrito, ¿cierto? A mí me gustaría, o sea, me gusta mucho sobre todo los dos ejemplos. El de la vaca no me lo puedo sacar de la cabeza, pero creo que bueno, respecto a eso hay una cosa que mencionó Cantón que creo que es súper interesante y que en muchos casos uno opera un poco con esta lógica de usar como sinónimo lenguaje y comunicación. De hecho, los textos creo que de nuestra época de colegio se llamaban lenguaje y comunicación, el curso de llámese castellano, no sé qué. Me acuerdo, y la unidad de teoría de la comunicación. Absolutamente, y que viene de la radio además, o sea, agarraron la radio de los 60 y esa es la teoría donde hay emisor, receptor y mensaje. Eso es Biblia todavía hoy día en la formación estándar recalcitrante, por llamarla de manera pesada, digamos. Pero si uno separa comunicación del lenguaje, se abren un montón de ámbitos de indagación que son mucho más interesantes. O sea, cuando trabajamos con Cecilia, por ejemplo, Wolf, en el tema de manuaje, que es lo que yo por lo menos vengo dándole ya hace 10 11 años, justamente lo bonito es contrapuntar otras posibilidades al sacar la muletilla de llamarle lenguaje a todo. No todo comunicación es lenguaje, sino que podríamos entenderla como un conjunto, universo, comunicación, dentro de los cuales una vía de comunicación codificada es el lenguaje. Pero es indudable, nos lo dirá nuestra propia experiencia, que la comunicación es algo que trasciende al lenguaje, que también se da en el lenguaje, pero hay modos muy distintos de comunicarse. Basta mirarse, tocarse.
acariciar un instrumento, digamos. Me recuerda a Palasma, este arquitecto que dice que la manilla de una puerta es el darle la mano al edificio, y entonces para él todas las manillas de puertas son un tema porque es la primera experiencia física que tienes con el edificio, digamos. Y desde esa perspectiva, efectivamente uno puede entender de manera mucho más teorizable incluso que sin duda hubo comunicación con las vacas. Si hubo código, si fueron ambos a la escuela para entender cómo se daba esa codificación de esa comunicación, es irrelevante para efectos prácticos. De que la hubo, digamos. Y eso es lo que hace que la gente defienda la comunicación con su mascota, por ejemplo. Pese a que lingüísticamente, en términos estrictos, no hay un lenguaje. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que, para poder abrir la cosa, me parece que aparecen del ejemplo o la anécdota y de lo que plantea Lina, que me parece absolutamente sublime, no lo conocía y te agradezco mucho que nos lo hayas contado. Creo que aparecen cosas como el tema del no saber en el ámbito de la música. Lo digo en términos de un valor, no de una cosa negativa, digamos, un poco robándome esta idea de Jodorowsky. No es una falta. Aprende a morir. No. Afortunadamente se puede no saber en el ámbito de la música, y eso pareciera que está vinculado a la emoción que se produce. Pareciera que la comunicación en el ámbito de la música o del sonido tiene esa cosa de comunicarte, pero no te enteras muy bien cómo ni por qué, pero se siente, digamos. Y eso creo que en el ámbito de las vacas y en el ámbito del salir a buscar, ¿cierto? Que contaba Lina, del ir a buscar algo que no sé bien ni dónde ni qué, me parece que es un poco en común. Quizá desde esa perspectiva, si el lenguaje es lo que nos hace humanos, como han dicho mucha gente, afortunadamente lo previo, los protolenguajes, quizás lo que nos mantiene siendo animales y emocionables todavía. Eso por un lado. Lo otro que creo que ambos casos aluden a una actividad física, que es algo que, bueno, desde los 90 para acá se destapó el mundo físico de nuevo como fetiche de investigación, digamos, pero que hasta ahí lo teníamos, como bien decía Antil, desde Descartes para acá, la razón es la reina de la fiesta, digamos, y el resto de las cosas, digamos, están en un subcategoría completamente invaluada, infravalorada, y que está principalmente asociada a este tipo de cosas físicas, ¿cierto? O sea, desde frases como, hijo, estudie para que no tenga que ganarse la vida trabajando con las manos, digamos. Cosas que están así de anquilosadas en nuestro saber, pero pareciera que, de acuerdo a lo que anoté acá que ustedes planteaban, pareciera que la acción física tiene mucho que ver en esta construcción de emoción. Me hago un guiño a Maturana ahí, digamos, en esta construcción de experiencia vívida. Y que sin duda pareciera que por ahí también es ese acercamiento, esa experiencia inefable en primera persona, digamos, de la experiencia sensible, es decir, el tocar como hacer. No importa mucho el resultado objetivo, ya que estamos hablando de este mundo de objetivismo de cosas, sino que pareciera que la música está más ligada a la experiencia física, a esa búsqueda, a ese irlo haciendo para encontrarlo, que hablaba Lina. Yo no lo sé de antes, sino que voy y dejo que la cosa me empape para que surja. Digamos. No sé si pueden escarbar tal vez por ahí un poco más. Me permite, con respecto a la comunicación que plantea Mauricio, y el doctor Maturana no hacía esta relación del lenguaje con comunicación. Él no era partidario de eso, sino que veía el lenguaje como una coordinación de coordinaciones consensuadas. ¿Ya? Entonces lo que se produce entre Antil y el sonido de la gaita y las vacas, una coordinación de coordinaciones teniendo como medio este sonido y esta música que produce la gaita, y hay esa respuesta, ¿no? Eso quería... Muchas gracias, Lina. Es cierto, es una aproximación al lenguaje que requiere por sobre todo una coordinación, ¿cierto? Y una coordinación de haceres futuros, y es ahí donde aparece también este choque con la teoría de la comunicación que nos plantea Mauricio. Antín, disculpa, vas a plantear algo. Sí, no, es que en esa línea también del tema, la relación de la música con lo físico, efectivamente, en el acto más interpretativo, cuando el que interpreta la música, casi siempre lo hace de una manera física, a medida que esté tocando, no sé, podría interpretando mediante un software,
¿no es cierto? Y quizás igual tiene que mover las manos en un teclado, digamos, ¿ya? Pero efectivamente, yo creo que es interesante eso de punto, de que efectivamente hay el involucramiento del cuerpo en la música, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Y ese involucramiento del cuerpo habla de también, hay como un momento como previo al lenguaje, hablemos en esos términos, ¿no es cierto? Que es un momento, porque luego puede venir un momento del lenguaje, ¿no es cierto? Pero hay un momento de la música que es como previo al lenguaje, que es el momento cuando la vibración te posee, en mi caso, no sé, la gaita, ¿no? Y donde yo empiezo a tocar una nota para buscar otra, que no sé cuál es la que voy a tocar, porque, lo hago, o sea, estoy hablando de una improvisación, ¿no es cierto? Y entonces yo muchas veces toco para buscar, empiezo a tocar una nota que me lleve a otra, no sé lo que voy a tocar, ¿no? Y empiezo a buscar notas, vibraciones que me llevan a otra y de repente me llevan a cosas totalmente inesperadas, digamos, y una experiencia que es física, que es musical, que es de sonido, que es de vibración, y donde empieza a aparecer una idea musical, o no sé, que ni siquiera todavía no es idea, es no me gustaría llamarla idea, es más bien un camino, ¿no? Una nota que te va llevando a otra, muy en la línea de lo que planteaba Lina, ¿no es cierto?, de esta inspiración, que es la inspiración, ¿no es cierto? Cómo las personas aquí en el altiplano se inspiraban con el agua, y les inspiraba un sonido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un momento proto-lenguaje, ¿no es cierto? Protocódigos, ¿no es cierto? En la música, por lo menos en estas experiencias, ¿no es cierto? Que además es maravilloso, digo, ¿no es cierto? Porque te abre a la emoción, te abre a muchas cosas, digo, ¿no? Y luego tú lo puedes, de repente, yo a veces, no sé, uno toca, no sé si te lo has pasado, los que son músicos, no sé, tú estás tocando, y de repente te llega, empiezas a tocar una melodía, y esa melodía, finalmente ya empiezas a tocar, qué buena idea, ya, y se transforma en melodía, que tiene una forma de principio a fin, y que después la reproduzco, la puedo grabar, la puedo seguir tocando, le pongo nombre, ya después le pego con otra, le pongo A, B, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí ya empieza a tener código, le pongo A, B, por ejemplo, ¿no es cierto? Una parte A, una parte B, una parte no sé qué, empieza a codificar y queda un temita, ¿no es cierto? Que es identificable. Y ahí como se cristaliza, se codifica de alguna manera, ¿no es cierto? Pero hay un momento inicial, germinal, en que no es así. Lo otro que habría que considerar es la cultura, porque, por ejemplo, los andinos tienen un código que tiene que ver con su cultura y también relacionado con las alturas. Por ejemplo, ellos usan las pentafonías, los 5 sonidos, que es muy propio de la música de todo el área andina, no solamente Chile, sino que estamos pensando en Bolivia, Perú, Ecuador, donde aparece esa pentafonía, y una pentafonía que en música nosotros lo catalogamos como menor, ¿no? Que es un sonido dentro de la cultura occidental europea, entre lo mayor y menor, como lo mayor lo más alegre, lo menor es para música triste, pero tiene mucha música alegre, bailable, que está en una pentafonía menor como característica. Pero si tomamos la música de mapuche, en la música mapuche existe toda unas especies de tonos más pequeños de lo que nosotros escuchamos dentro de la música que hemos heredado de lo europeo. Entonces, son otros cánones que tienen que ver con la cultura y que se ha descubierto que tienen una directa relación con el lenguaje, con la lengua que hablan, lo que yo le explicaba con respecto a los afros. Pero también hay toda una relación de lo que escuchamos, lo que hablamos, el lenguaje, y la práctica musical. Entonces, en el caso de Antil, se pone a tocar con la gaita, pero no va a ser un guayno, por ejemplo.
lo más probable, que no le va a parecer tocar un huayno, ¿ya? Como también a un andino no le va a parecer tocar, qué sé yo, una melodía céltica, ¿ya? O un coral bajiano. La cultura tenemos que considerarla como algo muy importante, que es el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Yo creo que en el proyecto de ustedes, en relación a esto del piano y la máquina de escribir, son dos objetos que vienen de la cultura europea, que hemos heredado, ¿ya? Y esos dos objetos producen sonidos y ustedes están viendo de cómo, cómo confluyen estos dos aparatos. Aquí hay dos arquitectos también, ¿no? Y cómo la construcción es importante y cómo puede sonar esta construcción de este piano máquina de escribir. Como también los planos arquitectónicos, cómo suenan, ¿no? Tuve cuando adolescente, teníamos un juvenil, un grupo, y entre el grupo estaba un estudiante de arquitectura, Alejandro. Y él llegó con un plano, oye Lina, percúteme este plano, que tengo que sacárselo al profe porque tengo que percutirlo. Y yo veía unas cosas para arriba, unos cuadrados, y bueno, y empezamos a darle ritmo a ese plano. Y sí, se ha hecho, ¿no? Bueno, ustedes veían el ejemplo de Xenakis, ¿no? Como a través de una construcción, de un diseño que había hecho con Le Corbusier, aparece una obra. Y hay toda una sonoridad que tiene que ver con la escritura de la partitura, con el plano diseñado por el arquitecto y cómo los músicos hacen sonar ese diseño. ¿Ya? Hay toda una relación. Y cómo podemos hacer todo un lenguaje para explicar esa obra que está, que han confluido, como decía el Edgardo, ¿no? Una serie de aspectos. Muchas gracias, Lina. Me gustaría hacerte una pregunta. Adelante, Edgardo. Gracias. Que está flotando un poco a partir de lo que hemos estado hablando, de reflexiones previas y también de lo que tú estabas diciendo. Como etnomusicóloga, me gustaría saber qué piensas tú respecto a si la música puede o no tener un significado tanto universal o como solo dentro de una comunidad, que es lo último, que justamente tiene que ver con lo último que estabas diciendo. Porque el tipo este del cálculo diferencial, Leibniz, decía que la música era el placer de contar algo sin saber qué se está contando. Bajo ese prisma, como no tiene carga semántica, no hay significado. Pero yo quiero saber tu opinión respecto a, como etnomusicóloga, en lo que has observado, en tu experiencia, digamos, si para ti la música puede tener un significado tanto en lo universal o bien dentro de culturas determinadas. Bueno, en la música europea, cuando estudiábamos historia de la música hace unos años atrás, se hablaba de la música. Y la música era universal. Y cuando se habla de la música universal, se piensa en Bach, Mozart, Haydn. Esa es la música universal. Desde la etnomusicología, eso es mentira. Desde la etnomusicología es mentira, ¿no? Si ustedes escuchan, tengo un disco maravilloso con la música de la Ruta de la Seda. Desde China hasta Afganistán, pasando, y son unas músicas maravillosas. Si escuchamos la música mapuche, algunos me decían que escuchaban músicos clásicos, mis colegas de música clásica, la música mapuche, eso es puro ruido, o sea, pero si tú empiezas a escuchar y lo repites y vas viendo y vas sintiendo, entonces yo creo que no es la música
en un contexto más bien europeizante vendría a ser universal o único, pero desde la etnomusicología se habla de las músicas, algo que la etnomusicología hizo cambiar en la musicología, que es los que estudian la historia de las músicas del mundo, donde ya se empieza a hablar de las músicas y no de la música, ¿ya? Porque está directamente relacionado con la cultura. Y individualmente tiene que ver con la experiencia de cada uno. Un músico que está metido solamente en la música clásica europea no va a considerar las otras músicas. Una vez hice una consulta en mis colegas con respecto al chinchinero. Ubican al chinchinero, ¿no? Uh-huh. Y le preguntaba, ¿es música eso? No, Lina, eso no es música. Oye, pero el chinchinero baila la cueca y percute la cueca. No, pero esa cuestión, eso no es música. Uh-huh. En cambio, para un etnomusicólogo, sí, eso es música. Y el chinchinero dice que sí, hace música. Entonces, te fijas, depende de la cultura de la persona con la cual tú estás hablando y preguntándole eso. Hay toda una diversidad al respecto. En mi opinión, son las músicas y cada uno tiene su propia música y su apertura a las músicas del mundo. Mis estudiantes a veces me preguntaban, profe, ¿y cuál es la música que a usted más le gusta y qué es lo que más escucha? Chita, le decía yo, mira, el otro día estaba escuchando una música sufi de los árabes. Ayer estaba fascinada y llorando escuchando a don Florentino Campillay cómo le cantaba a la Virgen de Andacollo por una grabación que yo hice. Después fui y canté en mi coro y canté unas cantatas de Juan Sebastián Bach y a mí me conmueven. Entonces, he escuchado la obra de Edgardo. ¿Ustedes han escuchado la obra de Edgardo? También es buenísima y conmueve. Entonces, depende de cada uno, ¿ya? Y también es lo que dice el doctor Humberto Maturana. O sea, la cultura y la historia de cada uno es lo que uno escucha. Por eso que no hay una realidad afuera, sino que es uno esa parte, esa realidad. Lo que tú hablas tiene que ver con una suerte de colonización cultural, sin duda, ¿no es cierto? La supremacía de cierto tipo de arte o de cierto tipo de música sobre otra, y en detrimentos jerárquicos que son absolutamente injustos, ¿no es verdad? Pero mi pregunta iba a que no lo viste, si el significado, si la música es insignificante o es significante. Por mi experiencia entre mapuches, en audiciones que hice de Lola Kiepja, de una mujer Ona, Selknam, de las conversaciones que he tenido en el mundo andino con músicos, con habitantes que cantan, tocan, sí tiene un significado profundo, porque incluso desde los orígenes, al pensar en los orígenes, las culturas originarias, no solamente de Chile, Latinoamérica, sino que en el mundo, hay una conexión con uno mismo, con la tierra, con la naturaleza, con el mundo, y tiene un significado, el sonido, el canto, sobre todo el canto, ¿ya? Y cuando empiezan a sonar los instrumentos, tratan de imitar la voz, el canto. Y si vemos los cantos de Lola Kiepja, esta mujer Selknam, donde se estudió a los fueguinos como una cultura del Paleolítico viva, a principio en el 1990, 1910, 1907, con Hornbostel e incluso Darwin cuando pasó también, vieron que era una cultura del Paleolítico viviente. Al fin del siglo XIX y principio del siglo XX que descubren esta cultura. Y Lola Kiepja habla del canto y habla cantando. Y va contando cómo era la vida de ellos y el canto que ellos tienen. Y canto con dos sonidos, muchas veces. Y hay un canto para arrullar a su bebé. ¡Hala, hala, 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 hala! Y
y de esa manera iban arrullando a su bebé, ¿no? Entonces es algo muy íntimo, muy personal. Yo creo que la cultura europea, si pensamos cómo nace la música clásica, nace con los cantos gregorianos, con canto a las deidades. Y poco a poco se fue transformando. Y pasa ya después a ser en el siglo XVIII música de arte, es decir, música con público, donde se paga, donde se compone. Hay muchos músicos que siguen componiendo porque sienten la música, pero vendían su música. Hasta cuando aparece Beethoven que dice, yo no pienso vender, les gusta esto y no le pienso cambiar ni una corchea. Y si no, me muero de hambre. Pero entonces él hace su música de ser músico, ¿no? Pero hay también músicos y músicos, músicas y músicas, claro. Compositoras y compositores. Pero Edgardo, yo creo que que sí, es algo muy íntimo y tiene un significado. Tiene un significado. Muchas gracias, Lina. Gracias, Edgardo. ¿Sí, Diego? No, agradecía la respuesta. Yo creo que como que conviven. No, yo lo que quería decir es que yo creo que conviven como dos, en la música conviven estas dos dimensiones, digamos, ¿no? Pero conviven no separadamente, sino que porque efectivamente hay un código cultural, ¿no es cierto?, en el diseño de una flauta o de un tambor o de la gaita, y por supuesto que en un piano, ¿no es cierto? Claro. Pero a la vez está este fenómeno en que podemos escuchar la música de otra cultura y que también nos sentimos conmovidos, ¿no? No sé si cómo será para este fenómeno, porque estábamos hablando de personas que somos como, que tenemos una educación como universalista, digamos, ¿cierto? Sería bueno verlo en culturas que son más, que no están tan abiertas a otras culturas, ¿no es cierto? Pero la cultura en principio tiene esta capacidad, como decía Lina, de que en un momento me acomodo con la música sufi, y después escucho la cultura mapuche y baja, ¿no es cierto? Entonces hay un elemento común, no sé si, pero no sé si es un código. Quizás, ¿qué es lo común de la música? Que nos hace emocionarnos con músicas que son de otras culturas. Quizás es una buena pregunta, porque quizás no es un código, es un código cultural. ¿Qué es? ¿Ah? Maravilla, yo creo que Antil acaba de hacer el remate mejor posible del conversatorio. Justamente la pregunta es esa, ¿hasta qué punto la música es un código estable? ¿Qué tan estable, qué tan aprendible? La mala noticia es que tenemos que dejar hasta acá. Si, Diego, no sé si tienes tú algo más que decir para que podamos cerrar. No, yo creo que nos ofrecen una muy buena síntesis. Aparece esta idea de la comunicación, el lenguaje, lo que nos ofrece Lina a propósito de cómo podemos sostener este discurso también desde una posición postcolonial, ¿no? Cómo podemos entender y dar espacio también a estas otras manifestaciones y cómo también nosotros en el proyecto estamos reproduciendo algunas estrategias propias también de la tradición europea, que es interesante transformarlo también en la discusión. Probablemente sea uno de los temas también que debamos seguir conversando en los siguientes conversatorios. Oye, disculpa, no pensé que terminaba tan pronto, estaba dando aire, hay que cortar. Pero muy breve, antes de que se vaya, es tema relevante, un poco fuera de contexto de la conversación humanitas que se ha tenido en torno al ambiente sonoro y el paisaje. Acá yo vivo con arte de pájaros, ese es mi ambiente sonoro, acá cerca de Limache. Pero el tema que yo creo súper importante de este proyecto como tal es cómo se contextualiza en un contexto de una conversación transdisciplinar desde la academia. Me refiero a la U de Chile, que está levantando mucho material, muy intuitivo, y creo que estas conversaciones pueden prestar servicio bastante potente a alimentar estas conversaciones con las otras disciplinas, más bien cognitivo-disciplinarias, de nuestro ambiente universitario. O sea, una pregunta más bien
al ser del proyecto, una cosa óntica este proyecto. Porque se ha generado una plantilla transdisciplinar que tiene una mirada extremadamente horizontal. Y lo transdisciplinar también es intradisciplinar, que es un poco lo que se ha conversado acá. La síntesis del proyecto, del ejemplo de Lina, de la zampoña y la tarca, si no me equivoco, era la tarca, ¿cierto? Claro, hacia abajo, hacia arriba, se eleva, o hacia abajo. Esto es trascendental, o sea, claro. Entonces, este tipo de proyectos, que por ejemplo yo participo de este proyecto con una especie de metaproyecto, pero no desde lo transdisciplinar, sino que desde lo intradisciplinar. Eso es lo que quería aportar. Fantástico, Iván. Muchas gracias. Aprovecho de saludarte, Iván. Nos hemos saludado. Con ti tantos años. Sí. Tantos años. Bueno, estuvimos juntos ahí en las líderes del Consejo de la Sí, mucho tiempo. De hecho, aprovechemos en este momento de cierre que prenda el resto del equipo de la Cámara como para saludar y para el registro y también para que tomemos también las tareas que nos ofrece Lina y Antil, a quienes agradezco mucho. Creo que nos dieron una lectura bien profunda y nos ayudan también a empezar a construir entre los distintos elementos del proyecto. Muchas gracias, Mauricio. No, nada, agradecer a todos, pedir las disculpas porque nos pasamos unos minutitos, pero nada, muchas gracias de verdad, de todo corazón por el proyecto. Esperamos que nos acompañen en las próximas ediciones. Me parece maravilloso que haya sido revuelto, que entre alguien salga, lo encuentro genial, es parte de esa búsqueda de la que hablábamos. Y nada, nos veremos en la próxima, de mi parte. Agradezco mucho la participación de Antil y Lina, gracias por sus palabras y espero que podamos seguir conversando. Muchas gracias a la unidad de extensión que nos ha mantenido conectados y ha estado transmitiendo también esto por Facebook. Gracias a todos. Chao, chao. Un gusto verlos, Iván, Belén. Chao. Gracias. Que muy bien. Chao, muchachos. Chao, Lina. Chao, Que Antil. muy bien, Edgardo. Chao. Chao. Chao.